en línea de teléfono. Lilita, ¿cómo andás? Feynman y Granata acá. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo ves el tema de los candidatos? Me parece que todo se ordenó bastante, digamos, en los puntos centrales. El Frente de Todos lleva una sola candidatura. Ella finalmente quedó en manos de su enemigo, lo cual es una paradoja muy interesante. Que no se olviden que Massa, quien le disputa a ella el poder, finalmente lo traen de ministro y termina presidente, ¿no? Camino casi parecido al de Kirchner en su momento, ¿eh? Que después se pelea con Duhalde, ¿se acuerdan? Claro. Sí, bueno, igual yo... Poder. vos sabés que yo digo hace tiempo que el más parecido a Néstor es Massa. Massa y Néstor son parecidos. Yo diría que Malena es mucho más parecida a Cristina. Bueno, hay una vieja anécdota, Lilita y Jorge, cuando Néstor un día le presta el sillón presidencial a Massa, en el 2008, en 2008, Sí. y le dice, vos vas a llegar porque tenés ambición, amigos con plata y sobre todo porque sos un hijo de puta. Bueno, yo no escuché esa conversación, pero bueno, olía duro. Creo que es una experiencia que se repite, que ya vivimos, pero de todas maneras esto ordena de alguna manera el panorama. Yo, a diferencia de... Yo pondría un signo de pregunta sobre el papel de Cristina. Cristina perdió ante el peronismo, esto es así. Ante los Porque la gobernadores. presión de los gobernadores, Claro. esto es aquí. Y esto no se perdona, el peronismo no perdona esto. Ahora, todavía queda un signo de preguntas, es decir, por eso me importó tanto a mí a la hora de evaluar lo que íbamos a hacer, la consolidación de Santilli como el único candidato de Juntos por el Cambio que puede ganarle a Kicillof, porque este es el último reducto donde Cristina puede tener incidencia. Ese es el signo de pregunta. Solo le queda provincia de Buenos Aires, porque es una debacle en el resto del país, más allá de los diputados de provincia, y sí lo que va a haber es una gran perturbación en la primera parte del gobierno de cualquiera. Se trata de Juntos por el Cambio o de otro gobierno, ¿no? Porque ahí nadie está conforme con Massa, digo, en el grupo que vota a Cristina. Claro. De todos los sectores sociales, de modo tal que esa es una pregunta que todavía no se cierra ahora, que ella perdió frente al peronismo y que el peronismo no lo perdona, digo. El peronismo no perdona la falta de liderazgo, ella ya lo perdió. Todavía falta entonces la provincia de Buenos Aires. Entonces que es una pregunta que queda abierta ahí y que hay que esperar, y que yo por eso creo que toda la ciudadanía que realmente quiere un cambio real en la Argentina, más allá de los niveles de abstención históricos, tiene que ir a votar, porque la provincia de Buenos Aires es decisivamente importante para poder gobernar la nación. Es la madre de las batallas, la provincia de Buenos Aires. Sí, y es decisiva. Yo creo que ahí el papel de Santilli es central, ¿no? Porque es el único hombre que tiene capacidad para enfrentar la seguridad. No estoy haciendo, ya a esta altura creo que no sé si hago propaganda porque estoy en campaña, pero es lo que pienso hace mucho y lo pensé hace 2 años, cuando dije el único candidato que puede gobernar el Gran Buenos Aires, sobre todo, es Santilli. Entonces creo que esa batalla también es la batalla final contra una forma de hacer política o el estilo kirchnerista de hacer política. Y yo lo excluyo a Kicillof, no estoy hablando mal ni bien de Kicillof, no estoy diciendo, pero es el último reducto donde ella puede actuar con poder, ¿no? Con poder de daño, porque siempre dice lo que le quedaba a Cristina era poder de daño. Pero vamos a ver cómo continúa esto. La verdad que es una película muy interesante, muy interesante. ¿Cómo pensás que se pone juntos frente a la candidatura de Massa? ¿Esto produce algún efecto o en Patricia o en Horacio?
No creo, porque la verdad es que me parece que se ordenó todo lo de Juntos por el Cambio. Vieron la elección de Córdoba, ¿no? Cuando Sí. se fueron bajando todos los candidatos de Juntos por el Cambio, yo que tenía como fórmula con Alfonso Prat-Gay, estaba esperando que él baje porque estaba en Polonia con Balista, ¿se acuerdan? El gran líder que sacó, reconstruyó Polonia. En ese momento pensamos que un 3%, miren lo de Córdoba, o un 3 o un 4% podía desequilibrar la competencia real entre dos candidatos. Entonces ahí decidimos que frente cuando él llegó el sábado, ¿no? Que frente a la postulación de Massa, que goza de mucho apoyo en sectores del estadio, no vayan a creer que estoy bien solo. Acá hay lo que se llama la Argentina rezagada, de grandes empresarios monopólicos, está sosteniendo a Massa, ¿no? Y de hecho gente de la misma bolsa de valores, etcétera, hay muchos negocios a futuro que se están jugando, y Massa para ellos es un socio principal. Pero frente a esto, creo que es una competencia en todo caso más real. Lo otro no podía ser. Así que está Massa, está esta competencia que tiene que ser lo más civilizada posible. A nosotros no nos afecta, y finalmente, digo, el otro contrincante que venía como amenaza, tiene una junta directiva que es familiar. Es decir, falta el padre, ¿no? Tiene la madre, la hermana, él, y falta el padre porque está enojado. Así que creo que si algo de seriedad hay en este país, estas son ese bipartidismo, digamos, armado a partir de coaliciones, es el que me va a definir la elección, y yo creo profundamente que Juntos por el Cambio va a ganarla, ¿no? Lilita, Bueno, perdón, Eduardo, sí, esto sí. cambia desde el punto de vista que ahora es Massa quien puede entrar en el balotaje. Yo creo que siempre lo fue Massa o de Pedro, ¿eh? Yo no creo en... hay gente que está muy inflada, pero que no puede sostener en el tiempo. Y cuando yo veo... yo estoy viendo mi experiencia, releyendo mi experiencia del 2003, ¿no? Pues yo en el 2001, ¿se acuerdan? Con la crisis, salvo con la persona de mayor imagen pública, tengo intención de votos de hasta 30%, 40%, de intención de voto en este año 2002, que fue terrible, que obviamente supo todos los embates del poder, no es que salgo en toda la televisión con alto rating, como era el caso de Milei, sino que tenía todo el poder enfrente, y yo vi como finalmente yo terminé en 15%, y eso que teníamos candidatos en todas las provincias, y que se corría, por ejemplo, Santa Fe gané, pero después sacamos 12% en las elecciones. Claro. Es decir, sacábamos un porcentaje mucho mayor, 15% en provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, había ahí, incluso en un partido emergente muy joven, un corrimiento del voto que determina la existencia o no de una fuerza política naciente, muchísimo más importante. Así que yo ya no veo eso como un obstáculo. Eso sí, Massa puede inflar esto, digo, esto hay que, toda la sociedad tiene que saber que la AFI, el dinero de las PYME, pues puesto siempre al servicio de que no gane la oposición. Esto siempre fue así. Yo recuerdo que me subían y le daban plata a candidatos de izquierda, ¿ya? En este caso le dan dinero a candidatos de derecha. Es decir, siempre hay un juego del poder para limitar el partido que puede ganar. En este sentido, todo este tiempo me parece que hubo mucho dinero e intención puesto ahí, en la familia disfuncional, digamos, pero que esto va a bajar, es decir, a lo mejor no en agosto, pero ya en octubre las cosas se
Lilita. Y vuelve al comportamiento más tradicional del país, con abstenciones y abstenciones. Sí. ¿Qué lectura hace sobre la elección de Córdoba de ayer, donde casi el 40% no fue a votar, ¿no? Bueno, en Córdoba, en una candidatura a la gobernación, es mucho. Y yo creo que ese nivel de abstención se va a mantener. En esto no hay que tener... hay mucha gente ya desconectada totalmente de la política. Es una responsabilidad, ¿no? También de la política, pero también de la sociedad. Sí. Porque en momentos de crisis lo peor que puedes hacer es fugarte. Sí. No participar es como actuar. Tu silencio habla, tu abstención también. Así que bueno, pero cada uno es responsable con su conciencia. Porque la elección después fue extraordinaria. La de juez. Yo me acuerdo porque en marzo, porque es más allá del resultado esto, en marzo, ustedes se acuerdan que Macri hablaba con Schiaretti y con Yarlora. No, el candidato de Juntos por el Cambio, había una pelea con Delorido. Yo corté la veda que yo tengo en Semana Santa, que obviamente la nata la sabe, por ahí se enoja, me dice, ¿cómo va a hacer veda en Semana Santa? Porque yo no voy a la televisión, porque habíamos logrado la unidad de todo el grupo. Creo que fui a una reunión que era la convención de la coalición cívica, y ahí se armó realmente, se bajó Delorido, y esta unidad que se logró en Córdoba fue importante. Y creo que la ayuda que finalmente, aún con carácter reactivo, le prestó Macri, porque para que se entienda, quien tiene mayor respaldo en Córdoba para el electorado cordobés es Mauricio. Esto fue siempre así, yo le decía, vos sos el que decide, cada uno tiene liderazgos en distintas provincias, ayudó a este resultado, ¿no? Pero Aunque Patricia le echa la reactiva. culpa a Horacio del resultado de juez, que por culpa de Horacio... No, al contrario, ni Patricia ni menos todavía estaba Macri. Cuando yo fui, Sí. lean los diarios de ese día, es decir, pese a la insistencia de Macri con Schiaretti, Carrió desembarcó a sellar la unidad. Ese fue donde estaban todas las fotos, no había nadie del pro representante de Macri, solo diputados amigos, pero ese día se pudo construir una estrategia. Yo creo que no, que al contrario, que lo benefició. Y que, es más, pienso que si Schiaretti hubiera entrado, ustedes saben que yo nunca compartí que eso se haga público, Sí. ni nada de eso, hubiera ganado juez. Porque la cobertura de Schiaretti, en todo caso, la posibilidad de que Schiaretti entrara Juntos por el Cambio, le dio a juez una envergadura, una confianza de alguien que ciertamente tiene alto prestigio en Córdoba como es Schiaretti, ¿no? Sí. No, yo creo que benefició, y que no se puede hacer juego sucio con esto, no tiene carece de sentido. Me parece que el que sí saca los 3 puntos necesarios para el empate es Delorio, que es de una unión vecinal, un hombre muy correcto. Y bueno, es un poco lo que nos llevó a Alfonso Pagá y a mí a decidir no competir. Cuando se habían bajado todos, nosotros quedábamos en ese lugar donde podíamos otorgar la derrota o la victoria a alguien, y ese lugar no es bueno. Claro. Entonces dijimos no, vamos a negociar el programa de gobierno, que fue básicamente el tema de eliminar retenciones y compensarse en dólares las retenciones a la soja, compensar con bonos en dólares, la negociación pymes, de tecnología, ciencia, que ya lo teníamos armado como programa de gobierno. La verdad que yo estoy contento. Vos vas a ir finalmente como legisladora del Mercosur. Sí. Nosotros mantenemos la ley que dice que hay que suspender eso, porque había 3. Que este es un Parlasur que tenía 2 etapas, una con representantes de diputados más chica y después una elección directa mientras avanzaba. Argentina y Paraguay yo voté en contra, yo no estuve, pero el dictamen fue en contra. Nosotros no queríamos, queríamos quedarnos en la parte de transición.
esa ley que nosotros decimos que no pueden cobrar esos sueldos, etcétera, se mantiene. O sea, nosotros vamos a estar, pero hay que estar, porque finalmente creo que el Parlasur puede servir hoy para tres cosas. El trabajo del Mercosur, en el Mercosur. La cuestión regional de terrorismo y narcotráfico que viene avanzando y que compromete a Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil, y que es el Comando Capital de San Pablo, es muy importante. El segundo tema, ustedes saben que el lugar de mayor concentración de terrorismo e inteligencia del mundo es Ciudad del Este. Sí. Otro lugar importante porque está allí. Tercera cuestión, hay que unificar la eliminación de retenciones en toda la región. Y tercero, hay que abrir mercado a las pymes, porque el Mercosur en realidad se hizo para grandes automotrices, pero no hay una apertura de mercados y una mayor liberalización de las aduanas. Y esto perjudica mucho, enormemente a las pymes argentinas. Entonces, este es el otro proyecto que hicimos con el MONAPI. Me parece que por lo menos incidir en estas tres cuestiones. Obviamente hablé con Walt, todavía no hablé con los otros, va para donar, no vamos a rifar la dieta, no se preocupen porque la rifa puede estar trampeada. Vamos a donar todo lo que yo siempre doné, los subsidios que me correspondían en el Parlamento, al hospital regional más importante de América Latina, que es el Gama. ¿No? Con lo cual no habría costo, digamos. ¿Ya? Pero sí me parece importante porque a mí me gusta la geopolítica mundial, estaba mucho más metida en eso, pero bueno, la cuestión regional se pone interesante en materia de república, en materia de democracia. La elección argentina cambia en ese sentido, junto con Uruguay y con otros países, incluso con Chile, ¿no? Defendiendo, enfrentándonos a dictaduras y cumpliendo lo que dice un artículo de la Constitución que yo escribí de puño y letra, es que todo acuerdo transnacional debe respetar la república, la democracia y los derechos humanos. Esto ya está escrito en la Constitución del 94. Hoy por hoy, desde ese punto de vista es bueno. Hoy por hoy, geopolíticamente, la Argentina está puesta al lado de los peores, ¿no? Venezuela, Cuba, Nicaragua. El próximo presidente, Horacio Rodríguez Larreta, ¿en qué lugar tendría que ponerse geopolíticamente? ¿Con quién? No. Básicamente en materia, la república, la democracia y los derechos humanos no se discuten. Claro. Y otra de las cosas que sí, en esa famosa reunión que duró 1 hora, porque yo después me fui a un reportaje, pero que no tenía que ver con los tips para elegancia de las mujeres. Fíjense cómo paso de un lado a otro. En esa reunión se habló muy bien que el líder de los equipos técnicos en materia de relaciones exteriores es Alfonso Pradgay. Y esto me parece que le da una seriedad, pues está trabajando el PRO, el radicalismo, nosotros. Hay una seriedad en este equipo que me parece que geopolíticamente tenemos claro qué principios. Y después hay un juego multilateral muy complicado. O sea, si Horacio es presidente, perdón, Lilita, si Horacio es presidente, ¿el canciller va a ser Pradgay? No, yo no dije eso porque lidera los equipos técnicos. Vieron que yo mantuve el secreto hasta el final, sí. Pero que está claro que se acordó que el jefe de los equipos técnicos en materia de relaciones exteriores es Pradgay, eso seguro. Okay. Más no puedo decir. Ok. O sea que fue interesante. Y a nosotros nos pareció interesante también, obviamente yo juego al centro, esto no hay duda. Yo creo que tenemos que, el final del kirchnerismo no significa el final, hay que restaurar un orden. Restaurar un orden significa lograr una paz social consistente. No se trata solo de guerra. Porque acá hay que tener cuidado. Creo que Jorge escribió un artículo muy interesante el sábado diciendo, acá tiene que haber mucha consistencia en el gobierno, pero sobre todo en el Parlamento. Cuando yo veo que Pichetto es el candidato, eso que nosotros juntos dictamos el Consejo de la Magistratura, yo siempre tuve diferencias con él, pero es un hombre que puede presidir y coordinar una Cámara de Diputados, porque como viene un año muy difícil, claro. La experiencia política es el mérito.
saber manejar situaciones de crisis como a nosotros nos tocó en el 2001 y 2002, en una recesión galopante que se avecina, la estoy viendo en todos los niveles, la inflación es decisivo, con una sociedad muy desgastada. ¿Viste lo de Jujuy y como...? En este caso Gerardo Morales es una garantía porque fue senador muchos años, es un hombre con una voluntad política. Fíjense lo que hizo Gerardo porque es un modelo, lo que hizo Milagros Salas. Ustedes fueron con Milagros Salas, yo creo Sí, que claro. mejor que fue, ustedes fueron. Esa era una provincia secuestrada. Estaba secuestrado hasta el gobernador, que era Fellner. Sí, claro. Sí, sí. Digo, ahí no se podía caminar. Un estado paralelo. Sí, no, pero paralelo, pero tomada. El poder, yo fui varias veces, era una toma total, eran todos rehenes, los que estaban debajo de ella, etcétera. Entonces, la decisión política no fue ir a atacar o reprimir a las bases, sino tocar al líder, tocar al líder, procesarlo, condenarlo con condena firme, etcétera. Y entonces, y ahora una reforma de la Constitución que es una vía legal. Podrá haber rechazo, pero es una vía legal, es decir, no se pueden cortar rutas y cortar calles en forma permanente y irregular, porque en consecuencia se pone en juego el derecho inalienable desde los estoicos de circular de las personas. Pero se hizo por vía legal, con lo cual hay que tener mucho cuidado con escucho a mucha gente decir hay que matar, hay que reprimir, etcétera. No estoy hablando de la política, estoy hablando de la gente en la calle. Digo, guarda, porque un día vienen a tu casa, Acá no es posible un enfrentamiento de argentinos, acá restaurar es construir un orden justo, un régimen penal adolescente en serio, y además restaurar esta relación que es absolutamente tóxica entre dirigentes de movimientos sociales. Miren lo del Maniciano Seno en el Chaco, mi casa en su momento fue vandalizada por este grupo, y las vinculaciones con el gobierno. Esto sí hay que terminar, pero guarda que hay que ser muy inteligente, sobre todo de este julio al otro julio, la Argentina es difícil. Hoy ¿viste lo de Jujuy del otro día como una especie de advertencia a lo que puede pasar con un gobierno opositor y los movimientos sociales? Por eso es muy importante ganar en provincia de Buenos Aires, que es la batalla de las batallas, porque si no, Cristina va a operar desde ese lugar para desestabilizar el gobierno. Así como hasta ahora lo desestabilizó permanentemente al presidente de la Nación, lo que ella va a ayudar es a la desestabilización desde la base. Y esta no es una cuestión menor, porque hay mucho delito en el Gran Buenos Aires. Entonces, también la ciudad de Buenos Aires y la gente que quiere vivir, la gente no quiere vivir en la represión, quiere vivir en la paz. Y la seguridad tiene que ser manejada con mucha inteligencia. En ese caso hay que ver, por ejemplo, nosotros tenemos la denuncia que avanza sustancialmente acerca de todo el dinero espurio que los dirigentes sociales están recogiendo, pues son ricos que comandan pobres a partir del dinero de los contribuyentes. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos, porque la sociedad está las clases medias están agotadas. Yo creo que ahí puede ser fuente de abstención, sobreajustadas. Entonces, aquellos que dicen ajuste, no, para. Nosotros tenemos que crecer y ajustar. Por eso nosotros acordamos también el proyecto de eliminación de retenciones a todos los productos, menos a la soja, y una compensación con bonos en dólares, que recién ahora la puedo decir, ¿no? Que ya está el proyecto y se presenta ahora, los nodos tecnológicos, una ley especial para las pymes menores de 250 empleados, la exención de impuestos para los que empiezan y la apertura de mercados, que eso también puede servir al tema del Parlasur. Entonces, me parece que hay que crecer y ajustar al mismo tiempo, pero que no nos vaya a pasar como en la Alianza,
donde había recesión cuando toma el gobierno de la Rúa, se dicta la famosa tablita de Machinea, yo voto ya, me abstengo y digo esto lleva a mayor recesión, y 3 meses después el gobierno estaba en franca caída. Acá hay un periodo a cuidar que es de 1 año, estamos viendo en Latinoamérica además cómo el periodo de un gobernante se termina en 3 meses. Entonces, en esto hay que ser muy cuidadosos para preservar la república y la democracia, que es la única salida que tiene la Argentina, y un crecimiento que pueda ser muy rápido, por lo menos a partir de julio del año que viene, destrabar todo, destrabar. Lilita, en ese punto de ajustar y ajustar y ajustar, ¿está Bullrich? No sé, lo que seguro que está es Macri. Bueno, Está, y por eso a veces la gente no lo entiende. ¿Macri es Bullrich o Bullrich es Macri? Eso se va a saber después, lo que sé es que si el grupo donde quedamos nosotros en el centro gobierna, Larreta es el presidente, acá hay un acuerdo, digamos, de líderes políticos, es mucho más plural y Morales es el vice. Lo otro es algo que va a quedar en el desarrollo, donde puede jugarse un juego parecido de Cristina y Fernández, pero con mayor poder de Bullrich obviamente, pero no, los expresidentes no dejan de incidir, de presionar, nunca renuncian al poder, y esto es histórico, no es una cuestión con una persona o con otra, nadie lo entiende así, pero tienden, así fue Alfonsín, cuando gobernó de la Rúa, yo lo viví. Entonces, el expresidente es alguien que quiere seguir siendo presidente aunque gane otro. O sea, ¿usted cree, es así históricamente en la Argentina? ¿usted cree que puede llegar a pasar que Bullrich sea el Alberto de Macri? No tanto, pero sí una disputa ahí en ese sector, ¿no? Porque Macri no renuncia a ningún poder, ni al bridge, ni al fútbol, ni a nada. ¿Por qué lo detesta tanto a Macri últimamente? No, yo tengo precio por Macri, pero yo soy Se objetiva. nota, Lilita, se nota. A ver, ¿quién lo acompañó hasta el final cuando Usted. todos lo voltearon? Usted. Por supuesto. Usted. Pero esa era una alianza de centro. Cuando yo veo que hay una parte que quiere que quiere sobreajustar a clases medias que están empobrecidas, mi deber, mi lugar en la política es defender a esas clases medias, defender a las pymes, defender al campo, ¿está claro? Yo en eso no tengo duda. Lo que algunos pretenden de 100 medidas en un día, se van a topar con la calle y se van a topar con un parlamento. No es tan fácil gobernar como se pretende de las campañas electorales. Lo sabemos todos los que estamos con enorme experiencia de más de 20 años, como es el caso de Pichetto, como es el caso de Morales, como es mi caso. Acá lo más importante es que haya gestión consistente e integrada en coalición y que haya el sostén, un sostén muy firme de manejo de la Cámara de Diputados y Senadores, que si eso está asegurado, podemos evitar. En cambio, si vos pones gente sin experiencia en esos lugares, la gente, todos estos grupos que van a quedar como sueltos después de la caída, obviamente, de Cristina, van a ser elementos perturbadores por un año. Pero entonces hay que dar una batalla inteligente. Cambiar el principio social diciendo, el que trabaja cobra la ayuda social. El que trabaja, muchas veces, aunque sea, cuida a una abuela, ¿está? Hay que cambiarla, no hay que sacar la ayuda social. Pero el que recibe la ayuda social no puede estar sentado en su casa todo el día. Tiene que estar trabajando. Claro. Aunque sea informalmente. Y hay Gracias. que destrabar la intermediación, ¿no? Destrabar la intermediación. Creo que el caso del Chaco es un caso ya terrible, patético de esa sociedad con el poder, donde además ellos se sienten tan poderosos que pueden descuartizar y enterrar a una persona muerta. Ese es el poder que le concede el gobernador.
Este era el poder que le conseguía a Cristina Milagrosala, que lo tenía Ferner contra las cuerdas. Y en esto hay que tener no solo voluntarismo, yo la quiero. A ver, yo no puedo hablar mal de ninguna de las dos fórmulas. Yo la conozco a Patricia, lo conozco también a Petri, creo que fue compañero en un mandato conmigo, lo quiero personalmente, pero hay que tener cuidado con... A mí más que ello me preocupa la gente, me preocupa una sociedad que lo único que quiere a veces es represión, no quiere ver más, y así no es. Acá en el inconsciente colectivo lo que la Argentina quiere es la paz. Y esa paz se construye con consistencia, experiencia, gestión, y pasar un año muy difícil hasta que en julio del año que viene creo que las cuentas externas, sobre todo por ingreso, ahorro e ingreso en materia de energía y cosecha, y si eliminamos retenciones y compensamos en dólares para poder pagar impuestos, compensar en dólar al valor subiéndolo un 10% para poder pagar impuestos, para poder poner valor agregado, más nodos tecnológicos, porque la Argentina no tiene otra salida, que eso también es importante en el Parlasur, que eliminar retenciones, como tiene, porque si no estamos prácticamente nosotros en una asimetría terrible con el resto de la región. Brasil no la tiene, Uruguay no la tiene, Paraguay no la tiene, y a eso tenemos que ir. Tiene que haber una explosión productiva, tiene que haber un mecanismo de apertura mayor de entrada y salida de dólares, las pymes tienen que poder exportar, y creo que se puede armar un mercado de capitales interesante a partir de esos bonos y con otro tipo de inversión importante para ponerle valor agregado a los productos. Gracias, Lilita.